0,7%, en el Standard & Poor's 500. El Dow Jones se deja otro 0,37%. Vamos a analizar este contexto de los mercados, sus protagonistas y, por supuesto, las expectativas que tenemos de cara a lo que nos diga hoy la Reserva Federal a partir de las 8 de la tarde, con la ayuda de Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás viendo esta jornada? No sé si, un poco de compás de espera, la espera, como decimos, de que Jerome Powell y la Reserva Federal nos den algo más de claridad. ¿Cuál es, bajo tu perspectiva, el consenso del mercado, lo que se está esperando para ahora y cómo podría mover los índices? Porque, como decíamos, Europa ya va a estar cerrada cuando se conozca la decisión, pero en Estados Unidos sí que seguirá la sesión, ¿o es que ya está todo descontado? Bueno, al final, cuando hablan los bancos centrales, y ha sucedido muchas veces, hay veces que los bancos centrales dicen lo que en teoría el mercado quiere escuchar y los índices terminan cayendo. Y a veces sucede lo contrario. Una postura a lo mejor pues más restrictiva de los bancos centrales a veces es bien recibida por los mercados. Por lo tanto, a la hora de operar, estar pendiente de lo que diga el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, evidentemente tiene su impacto en el corto plazo, pero a medio plazo esas situaciones tienden a diluirse. Obviamente, pues la atención, ¿no?, está centrada con cómo van a gestionar estas altas tasas de inflación y demás, pero yo me centraría, como siempre, en los gráficos y en ver qué nos cuentan. Y esta semana es una semana de bancos centrales, también tenemos al Banco Central Europeo, y ahora mismo, para mí, hay dos cosas claves, tanto en Estados Unidos como en Europa. La primera, en Estados Unidos, y tenemos el S&P 500 ya en pantalla, su tendencia sigue siendo clarísimamente alcista. Es indiscutible. Obviamente, ha habido retrocesos estas últimas jornadas. De hecho, hemos visto el S&P 500 apoyar en la media de 30 semanas y volver a rebotar. Para mí, mientras no se pierdan los 4.500 puntos del S&P 500, la tendencia para el mercado americano sigue siendo alcista. Caso distinto tenemos en Europa. En Europa el comportamiento empieza a ser más lateral. Y este indicador que tenemos aquí, el RSC Maffield de negativo, nos dice que sea por la razón que sea, cuando la renta variable global sube, Europa está subiendo menos. Y cuando la renta variable global cae, Europa está cayendo más a medio plazo. Y esta es una circunstancia a tener en cuenta más allá de lo que digan los bancos centrales. ¿Por qué? Porque si la situación es favorable en las próximas semanas, todo apunta a que Europa va a subir menos y que Estados Unidos va a subir más. Y si la situación es desfavorable, todo apunta a que Estados Unidos caerá menos o incluso se mantendrá plana, mientras Europa sufrirá más, especialmente el IBEX 35, que es el índice de los más débiles ahora mismo en Europa. Así que para mí estas son las claves de los bancos centrales de esta semana y que están descontando los mercados. Europa está mucho más débil que Estados Unidos. Ricardo, como decías, Europa más débil que Estados Unidos. Vamos a ver también cuáles son las perspectivas de comportamiento en el año, de cara al año 2022. Siempre estamos con la esperanza de que haya sorpaso de Europa y la renta variable frente a Estados Unidos, pero siempre nos quedamos a las puertas. Más allá de eso, aprovechando que acaba de abrir sus puertas Wall Street ya hace casi media horita, y el comportamiento que estamos viendo en algunas de las compañías, sobre todo del sector farma. Eli Lilly decía que mejoraba el pronóstico de ganancias para todo el año fiscal 2021, gracias al contrato que ha firmado con el gobierno estadounidense para su tratamiento frente al COVID-19, ese cóctel de anticuerpos. Estamos viendo subidas superiores al 6% para la compañía, y también estamos viendo cómo otras compañías del sector le están siguiendo con esas altas, como sería el caso de Pfizer, con subidas superiores al 2%, o Moderna, que ya está rebotando más de un 3%. Seguimos pendientes de este sector. ¿Qué podemos decir sobre él? ¿Cuál es el aspecto que presenta, sobre todo teniendo en cuenta los avances de la variante Omicron, las preocupaciones que siguen sobre la situación de la crisis sanitaria y todos los anuncios que van saliendo por parte de estas compañías respecto a los tratamientos o las vacunas que tienen en desarrollo? Sí, es un sector que siempre que sucede algo con el COVID estamos pendientes de él, y es lógico, ¿no? Es en teoría los que tienen que aportarnos la esperada cura, en teoría, ¿no? Pero lo cierto es que a nivel técnico, si analizamos las farmacéuticas en su conjunto, su comportamiento está siendo lateral. Y está, por ejemplo, ahora mismo operando el sector en los mismos niveles que operaba este pasado verano. Apenas se ha movido, y eso que hemos tenido nuevas variantes y nuevas noticias.
no es de los sectores que mejor está funcionando ahora mismo en Estados Unidos y lo vemos en pantalla. Aquí lo que decía Julio, estaba en la zona de los 1.000 puntos el sector y el sector sigue estando en la zona de 1.000 puntos, en un contexto en el que la renta variable americana ha subido. Es decir, las farmacéuticas han supuesto un coste de oportunidad. ¿Sectores que mejor están funcionando ahora mismo? Las farmacéuticas no, pero sí, por ejemplo, las tecnológicas, tanto hardware como software. Y otro sector del que se está hablando poco, pero que está funcionando muy bien, es el sector constructor, un sector que está en zona de máximos históricos y en subida libre. Y atención también al sector inmobiliario, al sector REIT. La semana pasada establecieron nuevos máximos históricos y este es un sector que históricamente se beneficia de presiones inflacionistas, es decir, de entornos inflacionistas, porque tienen más facilidad para trasladar esa presión inflacionista a sus ingresos. Por lo tanto, ahora mismo, en el contexto en el que estamos, sí, cada vez que hablamos del COVID pensamos en las farmacéuticas, pero realmente los sectores que mejor están funcionando son otros, como tecnológicas, constructoras o inmobiliarias. ¿Qué me dices del sector tecnológico, Ricardo? Estábamos pendientes de Apple, bueno, seguimos pendientes de ese sorpaso, ¿no? De esos 3 billones de dólares de capitalización, pero también, bueno, pues por otro lado, hoy nos decía Apple que las ventas de AirPods y de Beats han disminuido un 33%. También hace poco, bueno, pues teníamos noticias sobre cómo le va a afectar el tema de los semiconductores a la fabricación de algunos de sus dispositivos. En general, ¿cómo estás viendo la tendencia que puede llevar este sector, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esa nueva variante Omicron? Esperábamos que esos cuellos de botella, que los problemas de suministro se solucionaran el año que viene en determinado momento, pero ahora hay un poquito más de incertidumbre al respecto. ¿O tú crees que la situación en cualquier caso se va a esclarecer próximamente? ¿Cómo ves este tipo de valores? Bueno, pues de la crisis de los semiconductores se viene hablando desde hace muchos meses. Y es que no ha cambiado el sector, ni con crisis ni sin crisis, con respecto a lo que hemos visto en la última década. El sector, la tecnología en general, le tenemos en pantalla, tanto software como hardware, está en clarísima tendencia alcista. Es indiscutible. Es cierto que de vez en cuando se toma una pausa. Por ejemplo, en verano se tomó una pausa, este pasado mes de octubre, como los mercados, el sector tecnológico se tomó una pausa y estas últimas semanas pues también parece estar tomándose una pequeña pausa. Pero es que si cogemos perspectiva, su tendencia es indiscutiblemente alcista. Y obviamente, pues en un contexto alcista, si estamos hablando de una industria que sube más incluso de lo que lo hace el propio SP500, estamos ante una empresa líder, y un sector líder. Y no olvidemos que es el sector con más peso ahora mismo dentro del Standard & Poor's 500. Por lo tanto, en gran medida de lo que venga en los mercados americanos va a depender de la tecnología y de momento apuntan en buena dirección, apuntan en dirección alcista. Ricardo, respecto a las caídas que vemos hoy en Inditex después de haber presentado sus cuentas, bueno, un beneficio récord superior al que preveíamos, por encima del 270% en los 9 primeros meses del año. ¿Cómo contextualizamos las caídas de hoy? ¿Responden más bien a la situación sanitaria que estamos viviendo, a la incertidumbre todavía por el cambio en la cúpula directiva? ¿Cuáles serían los motivos en este corto plazo? Sí, lo que sucede con Inditex es algo que he comentado anteriormente. Hay veces que tenemos noticias que a priori son positivas y en cambio el mercado pues la descuenta como negativas, ¿no? Y entonces estar pendiente siempre de este tipo de noticias puede llevar a volvernos un poco locos, ¿no? Si analizamos el gráfico de Inditex, lo que vemos es que su tendencia es bajista. La media móvil de 30 semanas apunta a la baja. Es decir, es un valor que en el medio plazo tiende a depreciarse. Y esto, obviamente, en un contexto alcista global como el que estamos, le sumerge en la debilidad. Pero no es algo aislado de Inditex, es que la mayoría de valores españoles, al igual que el IBEX 35, tienen este aspecto, un aspecto débil, en el mejor de los casos lateral. Y claro, cuando estamos hablando de un contexto alcista, pues obviamente ese comportamiento lateral supone un coste de oportunidad y termina en debilidad relativa para estos valores. A mí, bajo mi punto de vista, este tipo de valores, este tipo de índices que se mueven laterales, que están débiles, suponen un coste de oportunidad para las carteras y, por lo tanto, son activos que evitamos. Ejemplo, Ricardo, de las caídas que hoy estamos viendo en el título Indra, ¿se deja más de un 10% después de algunos movimientos en su cúpula directiva? Sí, bueno, a ver, en el caso de Indra, no tenemos que olvidar que también es un valor
tecnológico, ¿vale? Las empresas tecnológicas suelen tener bastante volatilidad y, por lo tanto, lo que en otros sectores pues, puede considerarse un descalabro importante, en otro tipo de valores pues, puede ser más natural, ¿no? Sobre todo en tecnologías, que es el sector más volátil. Para mí, la clave, mientras no pierda la zona de los 9 euros a cierre semanal, podríamos hablar de que su tendencia sigue siendo alcista. Para mí esa es la clave, ¿no? La zona de los 9 euros sería el soporte para Indra a no perder, para que podamos seguir manteniéndolo alcista. Pues Ricardo González, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver qué nos van diciendo los índices a lo largo de la tarde, sobre todo cuando pues tengamos más pistas por parte de la FED, y mientras tanto seguiremos vigilando esos valores. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a vosotras, buenas tardes.